Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Pedro Beltrán Informa. Hoy vamos a hablar de otro gran músico, en este caso Richard Wagner, y lo vamos a hacer en primer lugar con Magdalena Beltrán. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás? Muy bien, Anabel, gracias. Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de otro gran músico, como le decía a los telespectadores, y cuéntanos, ¿quién fue Wagner? Bueno, pues Wagner fue uno de los compositores de ópera más importantes del siglo XIX. Fue un autor muy revolucionario, ¿vale? En su momento. Tuvo varios aspectos que cambió. Hasta ahora las óperas se habían escrito en italiano y él, bueno, cambia el idioma y las comienza a hacer en alemán, ¿vale? Bueno, aparte fue un autor que le dotó a los actores de mucho dramatismo. Y bueno, aparte cambió, otra de sus innovaciones fue el cambio en el tiempo de las óperas, ¿vale? Las óperas duraban mucho tiempo, 15 horas, y las partía en 4 actos. Ajá. Muy bien, ¿y cuál era el tema principal de las óperas de Wagner? Bueno, pues Wagner era un compositor que su temática más importante fue la temática del amor. Le encantaba estos temas en sus obras, y él pensaba, ¿no? En todas las obras lo que hablaba era de la rendición, que a través del amor, para él era lo más importante, el motor de la tierra era el amor, ¿no? Entonces se hablaba de la rendición del amor, la rendición del alma a través del amor, ¿no? En alguna de sus obras, en el holandés errante, el argumento de la obra se basa concretamente en que el actor principal baja cada 7 años a la tierra, está en un barco, ¿vale? Y cada 7 años baja, pero para ser feliz tiene que conseguir el amor verdadero de una mujer, ¿no? Eso es el tema principal de prácticamente todas sus obras. Ajá. ¿Y cuáles son los rasgos de la personalidad que exhiben las mujeres de las óperas de Wagner? Pues las mujeres son todas mujeres con unas características muy determinadas, ¿vale? Y todas son muy seguras de sí mismas, muy inteligentes, ¿vale? Nunca les ha importado el que dirán, y cuando realmente, bueno, pues quieren a un hombre no les importa nada, luchan por él y hasta el final, ¿no? Y bueno, y luego hay ausencia de maternidad en ellas, ¿vale? Pero bueno, ellas, digamos que cuando se enamoran son muy fieles, pero cuando no se enamoran pues no lo son, ¿no? Con caracteres muy fuertes y bueno, con mucha iniciativa en las relaciones. Curioso. ¿Cuáles fueron las mujeres principales en la vida de Wagner? Bueno, pues Wagner tiene 3 mujeres principales en su vida, ¿vale? Son Mina, con la que estuvo casada durante 20 años, luego Matilde, ¿vale? Que Matilde era la mujer de un banquero, de Otto Wesendonck, ¿vale? Y por último fue Cosima Liszt, ¿vale? Hija del compositor Liszt. Bueno, entre esas 3 mujeres, su primera mujer, con Mina, fue actriz. Ellos estuvieron 20 años casados. Sí. Y bueno, con Mina parecía que, bueno, que su relación funcionaba bastante bien, pues ya 20 años. Lo que pasa es que, digamos que él, al ser un revolucionario, Mina no entendió muy bien que él fuera revolucionario, ¿no? Ella no evolucionó al mismo tiempo que evolucionó él, ¿no? Entonces, pues digamos que eso fue descomponiendo un poco la relación, y aparte de eso, como siempre suele pasar en la mayoría, ¿no? de relaciones, hubo una tercera persona, que en este caso era la mujer de un banquero muy importante, ¿vale? Otto Wesendonck, que habíamos dicho anteriormente, y entonces justamente Wagner era el preferido de este hombre, de Otto Wesendonck, y entonces va un tiempo a su casa y él van todos, o sea, estaban los 2 matrimonios en la misma casa. Sí. Y entonces lo que sucede es que Wagner se enamora apasionadamente de la mujer de Otto, ¿vale? Que era el banquero, y entonces se enamoran los 2 y llevan una relación, digamos, a escondidas de Mina, que era la mujer de Wagner, y del marido de Otto, el que era el marido de Matilde. Sí, de Matilde. Sí, sí. Y bueno, parece ser, ¿no?, que al final la mujer de Wagner se entera, porque le intercepta, ¿no?, unos WhatsApp, sí, ¿no?
le intercepta pues unos poemas, ¿no?, de Matilde. Y bueno, Matilde además es que redactaba y escribía poemas, ¿no?, era una poeta. Sí. Y bueno, ella se lo comenta al marido de Matilde, a Otto. Y parece ser que, bueno, ella era una persona muy histérica, la mujer de Wagner, ¿vale? Y Matilde no rompe con Otto, ¿vale? Sigue con él porque, bueno, era muy importante, era una persona bastante adinerada y no se jugaba a romper su matrimonio por vivir una vida un poco más bohemia con Wagner. Sí. Y bueno, al final se separa Wagner de Mina, su primera esposa. Sí. Y bueno, esa es un poco la historia de Wagner en el amor. Luego, después de Matilde, que realmente él no se llegó a casar con Matilde, se casa con Cosima, sí, ¿vale?, que como hemos dicho antes era hija de Liszt, del compositor Liszt. Y bueno, pues esa es la trayectoria. Sí, el segundo matrimonio de Wagner. Muy bien, pues la verdad es que interesante esa trayectoria amorosa. ¿Cuál es la relación de Wagner con Hitler y con los judíos? Bueno, pues a ver, se ha especulado, ¿no?, y se ha hablado mucho sobre todo de este tema, pero bueno, realmente Wagner muere en 1883, ¿vale?, y ni siquiera Hitler había nacido. O sea, Hitler nació 6 años después, sí, ¿vale? Pero sí que es verdad que a Hitler le encantaba, le apasionaba Wagner, su obra y su vida en general, ¿no? Sí. Entonces, bueno, fue un poco fanático de él. Y bueno, parece que esa relación siguió a través, bueno, de toda la vida de Wagner e incluso su familia. De hecho, Hitler sí es cierto que tuvo muy buena relación con su viuda, con Cosima, sí, ¿vale? Ellos tenían muy buenísima relación. De hecho, ella manifiesta en muchas partes de su vida que era una fanática que le encantaba Hitler, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí viene, bueno, se genera toda esta controversia en esta historia. Bueno, incluso la nieta, ¿vale?, del hijo de Cosima. Sí, la nieta de Wagner. Sí, la nieta de Wagner, justamente, sí, tuvo una relación, Winifred, ¿vale?, que estaba casada con el hijo de Wagner, con Sigmund, tuvo una relación con Hitler, ¿vale? Fue una relación que, bueno, siempre la mantuvieron a escondidas y que, bueno, de alguna manera, pues, en principio se comentaba, pero nunca fue algo... No fue oficial. No fue oficial, ¿no? No se Incluso se rumorea que tuvieron un hijo, pero no se pudo comprobar de forma fehaciente que lo tuvieran. Y bueno, esa fue un poco pues la relación, ¿no? Y el vínculo con Hitler. Y el vínculo. Muy bien, pues Magdalena, muchísimas gracias por esa brillante introducción que nos has hecho. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Pues continuamos, lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y anfitrión de estos fantásticos programas. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Gracias por lo de fantásticos. Gracias a ti, son fantásticos. Bueno. Vamos a comenzar, antes de ir al decorado de hoy, a mí me gustaría que me hablaras un poco de la camiseta que llevas. Sí, podría ser más apropiada una camiseta que pusiera Wagner, ¿no? Pero pone Filarmónica de Berlín o Berliner Philharmoniker en alemán. Es simbólico y es una reivindicación de varias cosas. Primero, una reivindicación de una pasión, porque desde que tenía 17 años estoy enamorado de la Filarmónica de Berlín. También de Wagner. ¿Lo sabe ella? Como son muchos, son 120. Sí, porque es la mejor orquesta del mundo y es una pasión. Y especialmente de la Filarmónica de Berlín tocando Wagner. Y aquí a mi lado he traído precisamente estos discos, hay otros discos, pero estos son la Filarmónica de Berlín tocando Wagner, que son Tristan y Isolda con Daniel Barenboim, Parsifal también con Daniel Barenboim, el Festival
de Pascua de Salzburgo, porque la Filarmónica de Berlín durante muchos años, ahora ya no va, pero durante muchos años era orquesta residente en el Festival de Pascua e hizo el ciclo completo del Anillo de Wagner también, son estas grabaciones. Y por último el Wagner orquestal, solo orquesta. Aquí tenemos el anillo sin ohne Worte, significa sin palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que Wagner esencialmente es orquestal, esa es la segunda reivindicación. Wagner, aunque es lenguaje operístico, prevalece la parte de la orquesta sobre la parte de las voces, y en realidad hubiera sido un genial sinfonista. Al final de su vida dijo que lo que quería es escribir sinfonías, pero lamentablemente se murió. Por eso Filarmónica de Berlín, porque es el gran símbolo de Alemania a nivel de orquestas, y Wagner es el gran símbolo a nivel de músicos, y por eso me ha parecido oportuno traer hoy la camiseta de la Filarmónica de Berlín, aunque pudiera haber traído del Festival de Bayreuth, de Wagner y otras muchas, pero esta me ha parecido la más apropiada para mi reivindicación de Wagner orquestal. Ajá, muy bien. Pues enlacemos ya con el resto del decorado. Sí, no quiero extenderme mucho porque son muchas cosas. Lo he centrado aquí, el centro está en la ópera, mi ópera preferida de toda la historia de la música, no solo de Wagner, Tristán y Isolda, la mía y la de muchísima gente, porque ha dado lugar a grandes literatos enamorados completamente de esta ópera, que fue una revolución extraordinaria en la música. Y he traído 3 versiones, y dentro de mi obsesividad, las 3 son de Barenboim, las 3 que hizo Barenboim. Cuando tenía 20 años escuché aquella versión en vivo en Bayreuth, tuve la suerte de estar allí, y para mí fue un cambio muy grande en mi vida, porque desde entonces soy un apasionado total de la música. Ya lo era de antes, pero aquello me impactó de una forma muy especial. Unos años después, Barenboim volvió a dirigir en Bayreuth, Tristán y Isolda, mantuvo esa producción muchísimos años, 15 años. Esta segunda producción de Bayreuth, y mucho más reciente ya, la ha dirigido en la Scala de Milán. Con lo cual tenemos 3 Tristán y Isoldas y Barenboim. Siguiendo con Tristán y Isolda, este magnífico libro es un facsímil, me gustaría enseñar a los telespectadores, porque estos son con reproducciones originales de la leyenda original de Tristán y Isolda, un libro precioso, de los más bonitos que tengo. Y tenemos más óperas y, por supuesto, más música. Este libro de abajo es muy original, se llama Winnie y Wolf. Vemos a Hitler en la portada, sí, y al lado vemos a Winifred, que estaba casada con el hijo de Wagner, con Siegfried Wagner, pero casada con él y enamorada de Hitler, porque además Siegfried era homosexual, con lo cual esto de la cama no le debía funcionar muy bien, supongo, aunque tuvo 4 hijos. Había una diferencia de edad impresionante, porque él tenía 51 años y ella 17. Hablamos de Siegfried Wagner y Winifred, que es la señora de la foto, aquí un poco más gorda, hay fotos más monas cuando era más joven. Ella pasó toda su vida enamorada de Wagner, y ese libro trata de un supuesto hijo que tuvieron. Como decía antes Magda, eso nunca se pudo probar, pero es, bien, no sé si es una leyenda o qué es lo que es. Lo que sí que es cierto es que todavía en el año 1976, recordemos a los telespectadores que hace 31 años que ha fallecido Hitler, todavía salió en la televisión alemana y en un amplio documental de 5 horas declarando que ella seguía enamorada de Hitler, no de Siegfried Wagner. Claro, es una persona muy importante porque toda la asociación Hitler, los nazis, no tiene nada que ver con el pobre Wagner, que además era anarquista. Quiero decir, Wagner no tiene nada de nazi, pero en absoluto. Él era partidario de Bakunin. Algunos telespectadores habrán oído hablar de Bakunin. En esta película, la serie Wagner, sale Bakunin y Wagner juntos en la Revolución de Dresde. En fin, anarquismo y nazi pega como que no va mucho con él. Pero bien, su familia es otra cosa. Además, esta chica era inglesa encima, para más todavía. O sea, era una huérfana que la conoció Siegfried. No tiene hijos Siegfried, ya tiene 50 años, fíjate, sin hijos, la dinastía. Vamos a casarla con esta niña joven que seguro que nos va a hacer bebés. Bien, le hizo 4. Y de esos han salido otros muchos, con los cuales hay un montón. Uno de ellos es este que está aquí al lado. El libro en la traducción española se titula El que no habla con lobos. Y es una crítica de un bisnieto de Wagner contra la familia Wagner absoluta y su implicación con los nazis, porque hay que decir la verdad, que es que la familia de Wagner, su hijo, su nuera, Winifred y sus nietos tuvieron una implicación con Hitler bestial. Uno de sus nietos fue director de un campo de concentración nazi. Pero bueno, de eso no tiene la culpa el pobre Richard Wagner, que hacía muchos años. Pero, bueno, vamos a ver, es que como ha dicho antes Magda, cuando nace Hitler,
Wagner ya lleva 6 años muerto, o sea que de ninguna manera le podemos echar la culpa a un compositor que hoy todavía sigue prohibido en Israel. En Israel está prohibido tocar Wagner por ley. Es absurdo, a Hitler le gustaban los perros, por eso también podían prohibir los perros, porque en fin, es verdad que a Hitler le gustaba Wagner, ¿qué le vamos a hacer a la vida? Es muy curioso porque cuando se descubrió la colección de los discos de Hitler, recientemente, porque había sido un oficial ruso que la había robado, pues en esos discos de Hitler había discos de músicos judíos y de músicos rusos. Recordemos lo que detestaba a los judíos Hitler, eso es muy sabido, a los rusos también es sabido, pues músicos judíos tocando música rusa, en fin. Pero Hitler era un apasionado de Wagner. Bueno, el resto de las cosas que, por resumir, El mundo como voluntad de poder y representación es una obra soberbia filosófica de Schopenhauer, uno de los grandes tratados de filosofía de la historia. El que sea capaz de leer este libro y además leerlo en alemán se hace muchísimo más sabio, para la vida y para todo. No es fácil. Ulises porque Schopenhauer tuvo una influencia decisiva en Wagner. Ulises de James Joyce, que dirán que hace este libro aquí, es una de las obras literarias más complejas del siglo XX porque la inspiración wagneriana es total, y de Tristán y Isolda en concreto, y se refiere a Wagner en muchísimas ocasiones, como otros muchos literatos. Mucho más reciente el caso de Stephen Fry, es un actor judío, conocido por muchos telespectadores, tantas películas, que es wagneriano total, a pesar de ser judío, y ha hecho este precioso documental. La ópera más romántica de Wagner, Tannhäuser, su autobiografía. Y este es el gran amor de su vida, Mathilde Wesendonck, titulado el libro Mathilde Wesendonck o El sueño de Isolda. Y en fin, óperas de Wagner, maestros cantores, Parsifal, El anillo de los Nibelungos. Esto es el despliegue que hemos traído a este programa. Muy bien, pues repasado el despliegue, ¿qué importancia tiene Wagner para la música en general? La importancia es completamente decisiva porque es una revolución total la que hace en la música. El principal aspecto es en la cuestión psicológica. ¿Qué diferencia grande hay de Wagner con los demás? Que él escribía sus propios textos. Hasta ese momento y después, porque después han seguido los compositores acudiendo a otros para que les escriban el texto, para que los telespectadores lo entiendan. Hay un señor que escribe el texto, que se llama libreto, en terminología operística, y otro le pone música. Bien, Wagner eso lo cambia, y él hace texto y música. Incluso se ocupa de la escenografía, en realidad es el inventor del cine, no había cine todavía, pero es la obra de arte total, y la psicología es esencial. Wagner musicalmente se le podrán criticar algunas obras que no son perfectas, no, desde luego no es el caso de Tristán ni Parsifal, que las dos son obras maestras y están entre las mejores de la historia, pero desde el punto de vista psicológico es absolutamente genial, cómo crea los personajes, y claro, al transmitirles música además, la fuerza psicológica que tiene el drama es muy superior al puro texto. La música empieza donde terminan las palabras son muy limitadas, las palabras se acaban. La música tiene esa capacidad de sueño, de expresión de sentimientos muy superior a lo que un simple texto proporciona. Wagner lo funde todo y crea la obra de arte total. Además, al hacer óperas tan largas, El anillo del Nibelungo dura entre 15 horas y media y 16 horas. Es una sola ópera en realidad, dividida en 4, pero es la misma historia. Como si fuera una serie de televisión, en 4 capítulos, bueno, 4 capítulos de 4 horas. ¿Cada uno? En la BBC, sí, cada uno. En la BBC lo hicieron a trocitos de 1 hora y claro, quedaba como serie de televisión. Esa obra es maestra en todo porque analiza, y aquí viene de nuevo la discrepancia con Hitler y que no tenía nada de nazi, Wagner a quien se parece es a Karl Marx. Curiosamente se murieron con una diferencia de un mes uno del otro, en el mismo año, 1883, Wagner muere en febrero y Karl Marx, marxista, en marzo. Los dos hablan de la misma manera del amor y del dinero. Igual, es exacto lo que expresan, porque Wagner, además de las obras musicales, escribió muchas obras literarias. ¿Qué dicen? Pues que el amor y el dinero no pueden ir juntos de ninguna manera, que precisamente con la eliminación del dinero o de la influencia del dinero, que es la creación del comunismo al final, pues vamos a ir hacia un amor verdadero en donde la gente no se fije por las otras personas, por el dinero que tienen o los medios económicos, sino por los valores reales de esa persona. Pues los dos expresan lo mismo. En ese sentido, Wagner, de verdad, psicológicamente, es algo absolutamente excepcional
y solo la lectura de los textos en sí tiene un interés enorme. Si además le pones música, más todavía, y si luego le pones escenografía y estás en un buen teatro de ópera, en una representación con una orquesta, es que le tiene que llegar a cualquiera. Y por eso los grandes literatos, muchos, Thomas Mann era un fanático wagneriano total, Baudelaire también, James Joyce, Eliot, han sentido esa fuerza que ningún otro la ha tenido. Se dice que se han escrito, el número 1 de libros escritos es Jesucristo y el número 2 Wagner. Puede que no sea muy lejano eso de la realidad, porque si buscas en Google información es absolutamente impresionante lo que hay de Wagner. Ha escrito tanta gente de Wagner, ha impactado emocionalmente. De repente, cuando les llevas a una ópera y los pones por primera vez, es tan grande el impacto que es una fuerza universal. Es por todos estos motivos, ¿no?, por los que ha impactado en tanta gente todo esto que comentabas. Por la capacidad de expresar sentimientos, por la cuestión psicológica y la capacidad en definitiva de expresarte un mensaje, y porque él lo que habla es siempre de amor. Todo el tema es único, la redención a través del amor. ¿Qué es la redención? Salvar el alma, en definitiva, la redención cristiana, pero a través del amor, porque Wagner no era cristiano, no era cristiano en absoluto. Él le encantaban las religiones, pero desde fuera, le encantaba, él era un gran admirador de Feuerbach, más incluso que de Schopenhauer. Y Feuerbach lo que define es que nosotros somos los que hemos creado a los dioses, no los dioses que nos han creado a nosotros. Se dice el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, no, pues él lo dice al revés. Él dice, los hombres hemos inventado cómo queremos que sean los dioses y por tanto nos imaginamos cómo queremos que sea Dios. Eso es lo que a Wagner le interesa y él en sus óperas, y sobre todo en El Anillo, la más larga, esta de 16 horas, pone a Dios como protagonista, pero es un Dios humano, es un Dios de la tierra, es un Dios que se hace terrenal, que tiene hijos con una humana. Es como los antiguos dioses griegos, claro, estos que hemos visto en las películas, que eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Y a Wagner también le encantaba el budismo, y la última ópera, Parsifal, es más budista que cristiana. Es una mezcla muy interesante, muy curiosa. Era un gran intelectual, un hombre muy culto, súper leído, que había, a diferencia de Mozart, del que hablábamos en diciembre, que no sabía de nada excepto de música, Wagner sí que tenía una cultura absolutamente impresionante. Muy bien, pues háblanos un poquito, comentabas antes que Tristán e Isolda es tu ópera preferida de todos los tiempos. Sí, sí. ¿Por qué? Y háblanos un poco de esta ópera. Tristán e Isolda parte de esta leyenda medieval, pero como todas las leyendas, Wagner la reinterpreta y la hace a su manera, de otra forma distinta. Son 4 horas de una música intensísima, escritas bajo un estado de completo enamoramiento de esta señora, de Matilde Wesendonck. Enamoramiento que al parecer no llegó a pasar a una relación carnal, quiero decir, que no se acostaron en definitiva. Sí. Porque les era muy complicado, entre otras cosas, porque vivían en la misma casa y estaba el marido de Matilde y el marido y la mujer de Wagner también estaban allí, con lo cual fue de una de las razones. Luego Matilde estaba casada con una mujer de un poderío económico enorme y no tuvo la fuerza o el atrevimiento de romper esa relación para irse con este loco revolucionario que no tenía en ese momento un duro. Sí. Pues él expresa esa pasión y la sublima en la música al no poderla llevar a efecto realmente, aunque evidentemente el hecho de que no tuvieran una relación de acostarse o sexual no significa que no hubieran una relación afectiva, porque puede haber relaciones que no pasen, al contrario, puedes tener una relación con una persona carnal y no importar nada y ser algo indiferente, y no tenerla y ser algo muchísimo más intenso desde un punto de vista sentimental. Él lo expresa ahí y lo hace de una manera absolutamente extraordinaria. Tristán y Isolda se enamoran como todos los enamoramientos de Wagner a primera vista. El primer día, en cuanto se ven, ya saben que hay una enorme sintonía entre ellos, a pesar de que las circunstancias no pueden ser más adversas, porque ella se ha casado o se va a casar con el tío de Tristán, con el rey Marque. Se dan cuenta que están completamente enamorados y no pueden resistirse a esa pasión, y viven esa pasión de una forma completamente libre, lo cual va otra vez más en contra del nazismo. Muy curioso también porque en la misma época, en el mismo momento y relacionado con Matilde, él escribe La Valquiria, que es muy conocido esto de la Valquiria, se oye mucho y tal, pero la Valquiria es la segunda ópera del Anillo. En el primer acto se enamoran, el enamoramiento más antinazi, podría decir, o antiorden que pueda existir. ¿Por qué? Porque se enamoran 2 hermanos mellizos, Sigmundo y Siglinda, y acaban el acto haciendo el amor en escena, y tienen un hijo, que es el famosísimo Sigfrido. No hay nada más
contrario a las leyes, al orden, al matrimonio, porque además Sieglinde está casada y le dice a Sigmund, mira, aquí tienes la espada con la que puedes matar a mi marido. Evidentemente, poco nazi es esto, ¿no? Son paralelas las historias, la intensidad que tiene el primer acto de la Valquiria es similar. En Tristán y Isolda, Baudelaire dice, y otros artistas, que se llega a ver el orgasmo en escena y que llegan incluso a tener 7 orgasmos simultáneos, alguno interpreta, en fin, habría que analizar ya hay mucho la música, en los 7 picos de orgasmo cuáles son, porque vamos, yo no acabo de ver tantos, pero en el caso de Sigmundo y Sieglinde es que físicamente en la escena, según la descripción de Wagner y en las representaciones operísticas, hacen el amor en escena en los últimos momentos del acto primero, bueno, y de hecho engendran un hijo, con lo cual pues no puede haber algo más evidente. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tiene nada que ver con el amor tradicional. Ajá. Muy bien, pues la verdad es que muy interesante también el tema de hoy, Wagner. Yo creo que incluso, como decíamos en programas anteriores sobre grandes compositores, incluso para personas que no les guste la música o que no estén habituados a conocer la historia de estos compositores, es muy, muy gratificante conocerlo. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti siempre y gracias a Información TV. Nos vemos pronto. Muy bien, pues gracias por habernos seguido un día más. Nos vemos la próxima semana con una nueva entrega de Pedro Beltrán Informa. Hasta pronto.